Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, hablaremos de drogadicción, un problema social. Para tratar este tema contaremos con la presencia en nuestros estudios de Juan Jiménez, psicólogo, psiquiatra, director de neurocultura y jefe del área de salud mental del Hospital Los Arcos del Mar Menor, que estará acompañado, como siempre, por nuestros contertulios habituales. Pueden seguir La Peonza en nuestra frecuencia habitual, 87.7 de la FM, en la web radiotorrepacheco.es y a través del Facebook Live de esta emisora. No lo olvide, este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Hola, buenas tardes a todos y a todas, bien hallados y bienvenidos. Una tarde más estamos con ustedes en La Peonza con los compañeros que les voy a presentar. En primer lugar a Juan Jiménez, que es nuestro invitado, que es de la Fundación Entorno Slow, como se ha dicho en la cuña, es psicólogo y psiquiatra, director de neurocultura y jefe del área de salud mental de Los Arcos. Hoy vamos a hablar sobre la drogadicción, un problema social. Nos acompaña, como siempre, María José Molina, Miguel Galindo y Antonio Plata, y el que les habla, Juan Bautista Sánchez. Y a partir de este momento empezamos a hablar, y como Miguel tiene bastante relación con Juan Jiménez, le cedo la palabra para que empiece con las primeras preguntas que le tenga que hacer. Pero sí, yo creo que de lo que Juan aporte y de lo que Juan diga es de donde nosotros vamos a sacar repreguntas, ¿no? Sí. Porque sí, claro que nos conocemos. Más años que tenemos casi. Muchos años. Pues desde el proyecto de la Vueltecita, fíjate. Pero que el problema que nosotros ahora mismo tratamos, porque ahora requiere alguien que tenga los conocimientos y sobre todo la experiencia que Juan tiene en la materia. Y como problema social, que es como reza en el título, imagino que esa dimensión y ese problema social, quien mejor nos puede decir hasta dónde llega es Juan, precisamente. Arrímate, que si no, no se oye. Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos, a María José, a Juan y a Antonio. El venir aquí es por dar respuesta un poquito a la continuidad de una serie de acciones que hemos llevado a cabo desde hace bastante tiempo. Quiero trasladar realmente mi agradecimiento, y como jefe del Servicio de Salud Mental de Los Arcos, decir que antes de ser jefe del Servicio de Salud Mental, yo ya aquí, tanto con Miguel Galindo como con Antonio Cózar, como con una serie de amigos preocupados, incluyendo a Pedro Jiménez, hubo un principio en los cuales no habían drogas en Torre Pacheco. Va apareciendo, ¿por qué? Porque era toda una estructura más familiar, más rural, con unos sectores donde realmente existía control social. Yo me acuerdo decir que el primer estudio que encargamos sobre la incidencia de la droga en el municipio de Torre Pacheco se hizo porque nos lo pidió Antonio Cózar, y se hizo un estudio por parte de este ayuntamiento cuando todavía no teníamos ningún problema, para destapar realmente algo que estaba escondido. Eran tiempos de la calle del ritmo, eran tiempos en los cuales desconocíamos realmente el efecto devastador que la droga estaba haciendo. Yo creo que a Torre Pacheco llega tarde, llega después el problema de las drogas, comparado con otros municipios donde realmente tiene más impacto, más devastador de lo que hay. Yo me acuerdo al principio, hablando con personas en los cuales queríamos hacer, es qué problema es el que nos vamos a encontrar en los próximos 20 años. Esto significó realmente un primer compromiso con una serie de personas que empezamos a hacer nuestro el problema de las drogas.
Esto significó que teníamos un problema muy estructurado, era un problema de alcohol, la base que realmente teníamos. El alcohol evidentemente es una droga, pero es una droga que tarda más realmente en devastar. Pero no nos olvidemos que para nosotros la droga más devastadora y que crea más problemas es el alcohol, con lo cual no quisiera yo de dejar pasar la oportunidad de no separar alcohol y drogas, porque muchas veces van juntos, porque los dos debemos de considerarlo como un neurotóxico. Esto nos ha invitado realmente a hacer se hizo un plan municipal de drogodependencias, ya a continuación de Antonio Cózar. Han habido una serie de personas que se han preocupado de una manera notable en incidir en este tipo de buscar soluciones. Uno de ellos fue el trasladar realmente la concesión de Casa Valderas para que realmente todas las personas que tuvieran un problema de adicción pues pudieran tener un centro de recuperación del problema de las drogas, de los cuales podemos decir que el año pasado, no sé si unas 10 o 12 personas del término municipal de Torre Pacheco llevaron un proceso de rehabilitación, porque creemos que se tiene que hacer en centro lo más cercano posible de su casa, de su familia, y donde realmente está tanto el problema, pero también la solución del problema. Ahí hay una serie de medidas que son las que queremos en esta tarde pues trasladar un poquito. Las cifras que tenemos y las soluciones que hay. Es muy importante que la gente que entienda que cuando existe un problema de adicción tiene que ir a su médico de atención primaria y a partir de ahí trasladarlo, porque nos lo mandan al centro de salud mental que tenemos en Los Arcos, donde hay un programa específico formado por un psicólogo, 2 enfermeros y un psiquiatra, pues para realmente hacer un primer diagnóstico. A partir de ahí tenemos la posibilidad de poner un tratamiento ambulatorio y una serie de problemas. Cuando están muy mal, evidentemente existe un equipo que en estos momentos 13 personas son atendidos directamente en su domicilio, de manera que un equipo formado por un psicólogo, un enfermero y una trabajadora social se desplaza al domicilio una vez a la semana, pero son casos ya muy graves. Debemos de decir que son los casos en los que realmente hemos de reconocer que no hemos encontrado la solución, que hemos fracasado como políticos, como sanitarios, como padres, es decir, en la rehabilitación de estas personas que empezaron muy jovencitos a tener este tipo de problema, complicada con la aparición de trastornos mentales graves que muchas veces se asocia al consumo de droga, que es lo que se llama diagnóstico dual. Nos aparece, por tanto, esquizofrenias, trastornos bipolares, trastorno de personalidad, que en circunstancias normales se habrían manifestado más flojitas. Yo no quiero decir que por drogarse uno vaya a coger una enfermedad mental, pero no es lo mismo coger una enfermedad mental moderada que una enfermedad grave. No es lo mismo una enfermedad que tiene solución, aunque sea una enfermedad grave, que no cuando se complica realmente con el consumo de drogas. ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa las altas prevalencias. Nosotros sabemos de que el 1% de la población pues tiene un trastorno mental grave, por lo tanto sabemos de que independientemente de que se droguen o no, fumen o no se droguen, tendremos unos 350 pachequeros que tienen trastorno mental grave. Aquí son los que realmente debemos de darle oportunidad, no de tratamiento, sino de recuperación. Los enfermos no necesitan solamente medicación, psiquiatras, pastillas, necesitan un proceso de recuperación y necesitamos darle más comprensión, menos estigma, menos rechazo, opciones para que realmente se formen, porque han visto truncada muchas veces estas personas por la aparición de las drogas o de la enfermedad mental y se les ha roto la posibilidad formativa que hay. Con lo cual ya de entrada la biografía está rota de estas personas. Es que aunque los recuperemos, van a seguir con unos déficits, unos deterioros muy importantes. Tenemos que ver que, por ejemplo, las tasas que tenemos nosotros de alcoholismo, es decir, nos hace, bueno, pues sabemos de que el 70% de las personas ahora beben. Antes eran el 90%. Estamos viendo que hay mucha gente que no bebe nunca. Cosa que antes eran raros, singulares, y además los rechazábamos por falta de valentía y de no ser machotes. Es decir, ahora estamos viendo de que hay una población, un montón de gente que no fuma, que no bebe,
Y eso es lo que realmente significa que está calando los programas educativos, que están calando los valores, que la implicación de los padres, estamos disminuyendo la percepción que hemos tenido siempre de que lo mejor es beber y que es normal y hasta es bueno. Es decir, esto está cayendo y realmente no debemos de alegrar que realmente esté cambiando la percepción de que el alcohol no es bueno, que tenemos una ley, que es la ley /697, que prohíbe beber alcohol a los menores de 18 años, pero luego vemos que en las fiestas, en las peñas, en los sitios, se bebe en el bando de la huerta, la gente se emborracha y no nos escandalizamos ese día de que la gente se emborrache. Claro que nos tendríamos que escandalizar, pero todos los días, pero es que hay elementos en los cuales lo permitimos. ¿Por qué? Porque los padres también están bebiendo y cuando bebemos dejamos que los críos. Tenemos que trasladar este ejemplo para que los padres sean más sanos. Creo que se está consiguiendo, creo que tenemos que decir ahora que antes teníamos una tasa de fumadores de 1 de cada 3 tienen un hábito alto y ahora estamos solamente en un 20%, es decir, es que tenemos que decir que solo el 20% de la población fuma, es que el 80% no fuma. ¿Qué significa? Que las medidas que se están poniendo desde el precio del tabaco, es decir, es que antes era casi gratis, el 90% del tabaco son impuestos. Es decir, es que hay un interés que no sabemos cuál es de que exista el tabaco, porque evidentemente si el 90% se paga en impuestos y solamente las tabacaleras ganan el 10%, el negocio está en que crear una adicción es rentable para las empresas. El tema del alcohol es igual. Sabemos que, por ejemplo, con el alcohol, la tasa por beber que se le paga al Estado son 10.000 millones al año. Solamente con el sellito que hay arriba. Entonces, en el fondo es un poquito, es decir, esa falacia o esa falsedad que tenemos. Por un lado, patrocinamos una serie de eventos y fomentamos la dieta mediterránea, hay que estar sano, hay que andar, y por otro lado fumamos. Es decir, vamos a quitarnos un poquito realmente de esta miseria que realmente contempla. Creemos que hay que dejar y retrasar el inicio de alcohol hasta, por ejemplo, los 25 años, porque sabemos de que si se empieza a beber después de los 25 años es imposible ser alcohólico. Si uno empieza a estudiar y desde los 13 años y medio, que es cuando uno empieza a fumar, está fumando 10 años, pues será fumador toda la vida, pero si desde los 13 hasta los 25 está estudiando, posiblemente podrán ser médicos, ingenieros, poetas, de cualquier tipo, porque lo que hagamos de los 15 a los 25 va a marcar la huella que nos permita ser drogadictos o no el día de mañana. Yo creo que si los que estamos aquí, que salvo la señora Molina, decir que es la joven de nosotros, empezáramos a drogarnos, ahora no nos engancharíamos, porque ya tenemos una estructura cerebral que nos permita tomar decisiones de sí o de no. Cosa que cuando empieza un niño, un jovencito de 16, 17 años, no tiene la madurez de poder decidir y elegir qué se tenga que hacer. Eso va a marcar para toda la vida el inicio temprano. Si no, nosotros sabemos, y por ejemplo ya por acabar y pasar al debate, si no se fumara cannabis, por ejemplo en la ciudad de Ámsterdam se ha hecho un estudio, es si no se fumaran porros habrían un 50% menos de esquizofrenia. Hay otro estudio que dice si en España no se fumaran cannabis habría un 25% menos de esquizofrenia. Hay otro estudio en Londres que dice que si no se fumara habría un 33% menos. Es decir, la mejor manera de tener salud mental es no drogarse. Y ahí lo dejo. Vale, pues entonces empiezo con permiso de mis compañeros porque supongo que tú conoces el informe de UNEDIN, que es que no todo el mundo ha oído hablar de ello y fue hace unos años, estuvieron retransmitiendo por la 2 un documental por capítulos que era basado en el informe de UNEDIN, que es un estudio realizado en Australia sobre las enfermedades mentales. Y entonces una de las cosas que decían, por eso cuando has dicho esto, coincide, claro, totalmente. Supongo que los estudios estos de Ámsterdam y otros lugares que has mencionado estarán en relación. Me llamó mucho la atención que decía que hay personas que genéticamente, porque la tesis de este estudio
Ellos cogen una población desde que nacen hasta que mueren. Es decir, que ahí intervienen muchísimas personas a lo largo de muchos años. Este estudio empezó pues ya hará unos 30 años y entonces van siguiendo su evolución. Y la tesis de ellos es que el factor ambiental, es decir, la crianza, digamos, que tenemos las personas, ¿no? El factor sociocultural, la familia, la vida en la que vive una persona, junto con sus factores genéticos, son los que predisponen a alguien al desarrollo de ciertas adicciones o enfermedades. Y entonces decían que si una persona fuma cannabis, tal y como tú has dicho, en una franja que yo creí entender que iba desde los 13 hasta los 21, me parece que ellos dijeron, corre el riesgo de desarrollar la esquizofrenia si tiene en su componente genético ese factor, ya esa predisposición genética. Entonces, si fuma cannabis, desarrolla, o sea, ese factor genético se materializa y, por lo tanto, desarrolla el trastorno esquizofrénico. Y yo esto, al oír aquello, pensé, esto se lo voy a contar a mis alumnos, porque nadie les ha contado nunca esto. Por lo menos que sean conscientes de que, puesto que ninguno sabemos en la carga genética que traemos, si podemos desarrollar o no una esquizofrenia, salvo que tengamos algún pariente cercano que ya la haya desarrollado, puesto que si no lo sé, pues no me voy a arriesgar. Conscientemente, si yo sé que si yo fumo cannabis puedo acabar siendo una persona esquizofrénica porque quizás yo tenga en mi ADN ese componente, pues entonces cuanto antes se le diga, es decir, nos falta mucha información. Entonces, lo que tú has comentado de la hipocresía social que hay es algo que yo siempre lo he pensado, o sea, porque decimos una cosa, pero luego hacemos otras totalmente diferentes. Si de verdad nos importa que la gente joven no acabe desarrollando adicciones o enfermedades asociadas a esas adicciones, pues vamos a formarles convenientemente y que por lo menos sean conscientes de que si fumo cannabis, pues no solamente puedo hacerme adicto a las drogas, sino que además puedo desarrollar enfermedades que luego tienen una difícil solución si es que la tienen. Y quería preguntarte también, o me callo y lo dejo para luego, otra cosa que les decía yo a mis alumnos, puesto que yo he sido fumadora y fui muy fumadora, y lo dejé hace tiempo, pero me costó mucho dejarlo, muchos intentos, yo a ellos les insistía en que el tabaco era una droga muy dura, en el sentido de que pone a prueba, yo desde mi desconocimiento científico formativo, porque esa no es mi especialidad, pero yo se lo decía desde mi experiencia. Entonces les decía, creo que el tabaco, o sea, lo decía para aquellos que fumaran o que estuvieran pensando empezar a fumar, es una droga muy dura, que vais a intentar dejarlo y os va a costar mucho. Os va a costar, por lo tanto, dinero y salud, porque vais a notar ciertos problemas de salud, vais a querer dejarlo y no vais a poder. Os va a costar mucho. Que sepáis que se puede dejar, pero en el camino hay personas que desarrollan enfermedades muy graves, pues como enfermedades cardíacas, respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Cáncer. Y para dejarlo, cáncer, por supuesto, aunque hay muchas teorías, que muchas personas que sostienen lo de que, pues mira este pobre que se muere de cáncer de pulmón y no ha fumado en su vida, o no ha bebido en su vida. Bueno, eso también puede pasar, pero igual si hubiera fumado o hubiera bebido, pues eso hubiera empezado mucho antes. No se sabe, pero bueno, desde luego, si tú juegas a la lotería te puede tocar, si no juegas no te toca, eso está claro. Y hubo una persona a quien yo, comentándole cuando yo fumaba, le dije, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Y me dijo, hombre, que no la tienes. Claro que la tienes, pero esa fuerza de voluntad la estás utilizando en fumar. El día que tú decidas utilizar esa fuerza de voluntad que tú tienes en no fumar, pues quizás puedas dejarlo. Y esto es algo que yo lo digo
porque yo esa frase me caló y me la guardé. Y me la repetía de vez en cuando. Y me fue muy útil para dejar de fumar. Hombre, lo mejor que hubiera sido es que no hubieras empezado. Por supuesto, empecé con 18 años, además bien tarde. Segundo es, a ver, yo creo que esto de las adicciones no es una enfermedad, es un hábito. Juan, te interrumpo Sí, sobre sí. la marcha. Hasta ahora yo tengo entendido que la adicción precisamente es una enfermedad y crónica, por aquello de que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Como en todo, como en el amor, como en casarse, como en todo. Vamos a ver, primero no es crónica una enfermedad, viene de un hábito crónico, que es diferente. Lo que pasa es que al final se ha traducido mal. Es decir, cuando uno tiene un hábito crónico, no significa que tenga una enfermedad crónica, es que tiene un hábito crónico. Cuando uno deja de consumir, ya no es crónico. Y no que muchas veces trasladamos que como es una enfermedad crónica, no se cura, no. Vamos a ver. Crónico es porque si uno lleva 20 años siendo pintor, es crónico ser pintor. Si deja de ser pintor, ya desaparece la cronicidad. Entonces, esto de que es una enfermedad crónica e incurable es falso, porque ni es crónica ni es incurable. Es una causa que provoca enfermedades, sí, pero no es una enfermedad en sí. Una persona que toma todos los días 20 bollos es un zampabollos, pero no podemos decir que sea un enfermo de obesidad. Hombre, si tiene diabetes, sí, pero entonces tiene una diabetes debido a que come muchos bollos. Entonces, primero hay que quitar, porque esto es un problema de aprendizaje. Uno aprende a labrar, aprende a rezar y aprende. Si uno a los 60 años nos intentan enseñar el Padre Nuestro, no hay manera de entenderlo. Si nos lo hacen a los 8 años, a los 7, sí que es mucho más fácil. Entonces, ¿aprendemos a ser drogadictos? Sí, pero eso no significa que sea una enfermedad. Es causa de 60 enfermedades el alcohol, pero en sí la base es una intoxicación. La contaminación sabemos que provoca cáncer, pero la contaminación no es una enfermedad, es una causa que nos va a provocar cáncer. El sol no es una enfermedad, pero si estamos al sol hay memoria en la piel y vamos a tener cáncer de piel. Entonces, ¿el sol es una enfermedad? No. El sol es vida. Pero porque drogas, alcohol y fumar es vida. Si lo hacemos poco, pues como los indios cuando fumaban la pipa de la paz con ayahuasca al acabar el día en unos poblados donde realmente estaban en unas condiciones pésimas. Y fumaban, y ninguno se enganchaba. La cocaína se ha utilizado toda la vida porque es una planta que viene para mantener los niveles de oxígeno en sangre en todo lo que significa el cono andino y todo lo que significa en Sudamérica. Cuando lo extrapolamos, llega Colón allí, coge la planta, se la trae por aquí y empezamos a hacer tontería, pues entonces fuera de contexto. Los estudios de Australia, como los estudios, pues el que lo hace al final no pasa nada, lo cesamos y ya está. Es decir, David Nutt en Inglaterra hizo un estudio que dijo que la peor droga que existe es el alcohol. Inmediatamente a los 2 meses se le cesó. Ya está, y se acaban. Porque es un poco la hipocresía que muchas veces... Las drogas no son malas, las drogas son buenas. En el sentido de que en el contexto donde realmente hay una droga, se llame ayahuasca, se llame mescalina, se llame lo que sea. El problema es que no lo puede hacer gente inmadura, con un cerebro inmaduro. Entonces, el alcohol no es ni bueno ni malo, es que habría que ser poco permisivos de que la gente se emborrachara a los 13,5 años o que fumara porro a los 14,5 años. El embarazo no es malo, pero es tóxico si se embaraza una niña a los 16 años. Pues si se embaraza después de los 25, santa bendita. Esto es lo que realmente, el contexto donde realmente se aplican las drogas como sustancias tóxicas, eso es lo que me preocupa. A mí no me preocupa el que existan drogas. Toda la vida, mandrágora, toda la vida, en cualquier sitio de la ribera, de los caminos que tenemos por aquí, yo puedo detectar enseguida datura y una serie de plantas que toda la vida hemos tenido en nuestro entorno. El problema está en que se lo damos a los jóvenes porque hay una adicción, porque hay una necesidad. Y esa es responsabilidad de los padres. Los padres somos los que realmente somos los responsables de todo lo bueno
y lo malo de nuestros hijos. Si luego llega alcalde, pues yo no le voy a dar el mérito al alcalde, se lo daré al padre del alcalde, que realmente lo puso en disposición para poderlo hacer. Y si luego sale mal, entonces son los padres a los que realmente hay que hacer el llamamiento, porque son los que tienen que garantizar. No que vayan al colegio, deleguen en los maestros y que luego se inhiban, o que luego en el instituto la asociación de padres sea cero, porque no van nunca, o que no nos enteremos los padres de lo que realmente las fechorías que hacen nuestros hijos, pues porque en el fondo luego vendrán los ayayáis. Todo esto, el consumo de drogas no genera más esquizofrenia de las que teníamos antes. El problema es que son más graves, no hay más. El tema está en que seguimos teniendo el 1%. Y cuando no se fumaban drogas teníamos el 1%, pero menos graves. Y más manejable. Entonces, con lo que ha adelantado la ciencia, la medicación, las intervenciones, los conocimientos de la neurociencia, no podemos decir que el consumo de droga provoque enfermedades mentales, pero que cuando coinciden las dos, malo. Los trastornos mentales graves han sido sobre todo los grandes afectados por la pandemia. En la pandemia, los que teníamos salud mental, como Miguel y yo, pues hemos perdido un poco, hemos perdido, bueno, pues si tú lo dices. Y sabemos de que nos va a afectar, en 5 años se nos van a adelantar el riesgo de Alzheimer. Pero no nos va a dar Alzheimer, pero en vez de darnos a los 80, nos dará a los 75. Pues yo ya lo he pasado. Lo que digo es, cuidado con todas las cosas, porque cuando digo de drogas hablo de cualquier enfermedad. Sabemos de que la soledad, esos 3 años que hemos tenido de pandemia, ha provocado un impacto en el cerebro que eso significa que lo que tenía que pasar va a pasar antes, desde el punto de vista de las enfermedades mentales. Porque ahí hemos comido mejor, pero luego al acabar la pandemia hemos vuelto otra vez a las mismas porquerías de esta historia. Hemos estado más en casa, hemos tenido más control con los hijos, pero luego no pasa nada, eso se pierde enseguida. Pero estamos viendo muchas demencias que antes las veíamos porque teníamos suerte, no vivíamos hasta los 90 años, entonces no veíamos nada. William Shakespeare murió a los 52 años. Estoy convencido que si hubiera seguido vivo hasta los 75, no habría escrito esos retratos realmente de personajes, decir que son dignos, porque se morían a los 52 años. Es que ahora nos morimos a los 85, las mujeres de media, y los 82 en los hombres. Pues claro que tenemos que tener Alzheimer, pero ojo, lo hemos adelantado 5 años. Y ahora vamos a encontrarnos con muchas cosas de parkinsonismo, de demencias frontoparietales, que antes no las veíamos porque pasaban a los 87. La buena noticia es que nos moríamos antes, pero es que ahora no nos morimos. Nos quedamos tonticos. Nos quedamos con el desgaste neurotóxico porque el cerebro, el que no lo cuida, la paga. Y nadie se va a ir de esta tierra sin pagar realmente las deudas que hemos contraído con el tabaco, con el alcohol, con el cannabis, con las morcillas, con el estrés, con no dormir bien, con un montón de disparates que hace que no lo hagamos. Durmamos bien, comamos bien, hagamos ejercicio físico, porque yo estoy convencido, pues como Antonio Cózar. Antonio Cózar, que ha tenido pues, una serie de enfermedades graves, cada día está más sano. ¿Por qué? Porque anda, porque se cuida y porque realmente ama realmente a este pueblo y lo que hace, y al cual le tengo que estar agradecido, porque es un ejemplo de por qué yo estoy aquí. Es el hombre más fuerte para la edad que tiene. Te da unos saludos, te da unos golpes, abrazos, te da un apretón de manos. Hace daño. Sí, hace daño, pero es pura energía. Pero porque se cuida. Sí, hace muchísimo deporte, anda mucho. Y está en contacto con la naturaleza cada vez que puede. Es una persona magnífica. Ese primer estudio que hicisteis, que él recurrió a los institutos, yo recuerdo haber estado directamente, sí. Sí, lo importante de alguna manera es generar ese compromiso por parte de los padres, ese compromiso por parte de la educación. Mirad,
yo tengo muy claro que tendríamos que exigir que la educación aprobar a todo el mundo, pero obligar a la gente a estudiar hasta los 21 años. Una población que estudia es más difícil que se drogue mal, porque tardará más en acceder a las drogas y cada año que se retrasa el inicio del consumo de droga disminuye un 10% el riesgo de adicción. Si lo separamos 10 años, es imposible ser drogadicto. De todas maneras, yo creo que en lo que más estoy de acuerdo de todo lo que dices es en la responsabilidad de los padres desde que el niño nace, en el ejemplo que da, el ejemplo de vida y de forma de vida de los padres, en esos hábitos que el niño va desarrollando desde que nace, no solo en lo que ve, sino en lo que hace. Entonces, el hacer ejercicio, tal y como tú has dicho, y para mí una cosa que me parece también muy importante, es algo que viene de la mano de, y alguna vez lo hemos mencionado en alguna de estas tertulias, yo creo, o hablando entre nosotros, no sé, pero algo que viene de la mano de Oriente, que es la meditación, o por lo menos la reflexión. Esos ratos en soledad con uno mismo y que los niños aprendan. Yo alguna vez he mencionado, y quizás también aquí, cuando fui con el instituto en un Erasmus a un centro danés, donde los alumnos estudian hasta los 16 años, la enseñanza obligatoria, es primaria y secundaria, todos juntos, y cómo los niños de primaria empiezan por la mañana a las 8 de la mañana, reuniéndose en un espacio central muy grande, cantando una canción todos juntos, como tipo karaoke, canciones bien, con una letra bonita, positiva, No alegre, reggaetón. no cosas. Y luego encima se dan como una especie de... Sí que lo comenté aquí en otro programa, sí, pero te lo tengo que comentar aquí, ¿no? Porque es que me parece tan importante esa manera de empezar el día, todos juntos, haciéndose como un masaje a los de atrás, ¿no? Tocándose la cabecita, los hombros, y otra vez y para arriba y y luego salían todos cogidos del brazo, ¿no? Y de los hombros, que yo decía, son nórdicos, son del norte, pero hay contacto físico, había unas sonrisas que daba gusto ver a esos niños. Entonces, si luego además empiezas con esos niños esa mañana, que se relajen un poquito y que piensen en lo que esperan del día o qué es lo que les gustaría que les pasara, cómo les gustaría, qué tal, en cosas buenas, y luego por la noche en casa con sus padres, antes de dormir, se hicieran ese repaso de cómo ha sido hoy el día, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que crees que, en fin, es ese contacto con los padres, esa reflexión, ese tal, es meterte en tu mente y meditar, es sí, reflexionar y ser consciente de tu vida, ¿no? Tú cuando eras profesora, de 8 a 9, ¿qué clases dabais? En el instituto. En los institutos les podía tocar matemáticas, como inglés, como educación física si tenían suerte. Mira, entonces, claro, eso es un mal diseño. Sabemos de que los niños, en los países escandinavos, el centro de la educación es el niño. En España es el profesor. 2. No, es el currículum. Los niños empiezan a despertarse a partir de las 11. Sí, hasta las 11 los niños están dormidos, porque claro, las orexinas, que es la hormona de la alerta, de alguna manera no ha podido descansar por la noche. Entonces, y a partir de las 11 es cuando ponemos gimnasia didáctica y manualidades, que es cuando ya se despiertan. En el momento en que realmente seamos capaces de entender que un niño cuando va al colegio y está 40 horas, nosotros los profesionales no trabajamos tanto. En una empresa estamos pidiendo 37,5, 35, pero llegamos media hora tarde. Los niños están 40 horas a la semana en unas condiciones que realmente no son estimulantes desde el punto de vista cognitivo. Entonces, a partir de ahí tenemos que ir viendo que tenemos que hacer una lectura de comprensión
a saber cómo va madurando el cerebro. El cerebro de los niños va por saltos. Los metemos en clases de 30. Ya está. Error. Entonces, lo que tenemos que ver, más que la meditación, es ver qué factores de salud, en lo que nosotros llamamos factores de protección de la salud. Primero, ¿por qué el 25% de las mujeres jóvenes de Torre Pacheco beben en el embarazo? Beben alcohol. Es decir, que el alcohol ha entrado en contacto con ese feto y sabemos que en los primeros 18 días, que es cuando se va provocando la neurogénesis, a partir de los 18 días ya hay alcohol. Y como hay alcohol, el cerebro de ese niño ya identifica el alcohol en cuanto a una serie de receptores. Porque en los estudios que hicimos al principio, el 50% bebía. Se ha sensibilizado y es verdad que la gente se ha concienciado, pero nos queda un 25% de mujeres jóvenes que se embarazan, que tienen un feto dentro y siguen bebiendo alcohol. Eso significa un estigma y una señal, porque será más fácil que sean alcohólicos. No, será más fácil que cuando tengan 13 años el alcohol no les siente tan mal, porque ya se han sensibilizado. Y eso no significa que sean alcohólicos, significa que tenemos que prohibir el alcohol, pues como se prohibía a las mujeres en Roma, estaba prohibido beber alcohol hasta los 28 años en la mujer. Mujer que bebía, mujer que la expulsaban porque no querían generar embarazos de niños que tuvieran esta historia. Es decir, que en Roma estábamos mejor preparados para defender el embarazo que en el siglo XXI. Bueno, estoy hablando de 1 de cada 4 mujeres beben el embarazo. Bueno, eso es terrible, pero hoy en el siglo XXI no todas las mujeres van a ser madres. Pero por si acaso, sí, no pero se puede prohibir a las mujeres no beber. Si quieren buscar un hijo, años. por lo menos que empiecen a prepararse. Sí, diciendo. Yo no quiero prohibir beber desde el punto de vista de la mujer evidentemente debe tomar sus propias decisiones, pero es que también esa mujer no debe, pero el marido de esa mujer o la pareja tampoco debe de beber. Es decir, que cuando yo digo no beber, yo no digo que la mujer no beba. Yo estoy diciendo que cualquier persona que quiera tener hijos, el padre y la madre deben dejar de beber por si acaso. No lo hacen. Es más, cuando se embarazan, lo celebran. Y llega Navidad, y llega el día de San Valentín, y pasamos siempre por esta situación. Entonces, que no quiero decir que las mujeres no puedan beber y los hombres sí. Estoy diciendo que cuidado con la vida. Es decir, si queremos tener hijos, eso es otra cosa. No hay que estar ni en gasolineras echando gasolina, ni con plaguicidas expuestos en invernaderos, ni en bajos con radón, es decir, que nos pueden crear problemas porque, pues claro que en el estudio australiano se dice que los factores ambientales condicionan. Es que es todo, es que genéticamente no hay nada que nos diga, decir que hay un marcador para el tema de las drogas. El ambiente modifica el genoma, los tóxicos ambientales lo modifican. Genéticamente no podemos decir que la esquizofrenia o cualquier tipo de enfermedad tenga una carga genética. Esto es una teoría que hemos mantenido, que hoy por hoy la ciencia no ha respondido a esta historia. Porque no es verdad en cuanto a la causa genética, pero sí que es verdad que los determinantes de salud, los estilos de vida que tenemos, incluso la religión que tenemos, por lo que me decías ahora de la meditación y la oración. Sí, es una forma de meditar. Muchos de los aspectos que tiene que ver con la espiritualidad que hemos renunciado a ella, pero que no hace falta hacer meditación, es basarnos en la esencia de que somos personas que debemos de entender que funcionamos en base a la compasión, a una serie de valores que se han perdido porque se transmiten de padres a hijos, de hijos a nietos, y se ha perdido la transmisión cultural y oral de lo que hay. Debemos de entender que los que estudiamos las neurociencias,
podemos darle explicaciones a muchas cosas, como ¿por qué cuando una persona bosteza, la otra también bosteza? Pues porque un cerebro al otro le está diciendo de que hay un problema de saturación de oxígeno en el ambiente, cosa que nos ayudó en la antigüedad, es decir, realmente en épocas remotas donde habían realmente una contaminación por volcanes, es decir, el cerebro se defiende más que nosotros mismos. A nosotros se avisa un cerebro al otro de que hay un problema. Entonces, esa empatía, esa cognición social, esa capacidad que tenemos, que me dices tú, evidentemente en los países nórdicos, que se hace, esto realmente es porque ahí se apuesta realmente por una educación que no es exigente, sino que es una educación basada en valores biológicos, en conocer realmente el movimiento de los niños. Aquí es que hay una exigencia de nota, de sacar y de aprobar, pero evidentemente no de aprender, conocer y saber. Entonces, la base que realmente tenemos que ir viendo, el conocimiento del cerebro nos debe de decir que hay una etapa muy delicada, que es a los 6-7 años, que es cuando se afinan los instrumentos del cerebro. Si no damos pie a cuidar realmente el proceso desde los 0, es decir, antes en el embarazo, hasta los 6-7, todo lo otro no sirve para nada. Y no necesariamente sacar notas, sino realmente crear un ambiente de empatía en los niños y apostar por la educación hasta los 7 años. Antes, la primera comunión se hacía a los 7 años. ¿Por qué? Porque no había... Ahora es a los 10, pero la biología no ha cambiado. A los 10 el cerebro ya no cree en Dios. A los 6 o 7 no sabe quién es Dios. Sí, es verdad. Entonces, todo lo que sea hacer antes de los 10, eso es para toda la vida, porque los niños son plásticos. Si hay maltratos, tendremos un niño amargado. Si hay pérdida realmente, es decir, de amor o de cariño, de alimentación, de historia, eso. Pero hasta los 7 años nos estamos jugando todo y no apostamos nada. Y no apostamos realmente, es decir, por cuidar realmente lo que se tenga que hacer. Lo digo desde el embarazo, desde los 7 años. Hay momentos en los cuales realmente debiéramos de intervenir más y mejor. Pero es que los niños no votan. El día que voten los niños, ya veremos qué pasa. Hay, Juan, un tema que enlaza con lo que estás diciendo. A mí me preocupa mucho la prevención. Entonces quería trasladarte a ver qué valoración haces tú. Creo que estamos de acuerdo en la importancia que tiene la prevención. Estamos, creo que, de acuerdo que el entorno familiar y el entorno social son claves para que el joven, que es cuando se inicia en las adicciones, no caiga en la adicción. Mi preocupación y mi pregunta, que va también hacia ti, es si quien tiene que influir en la formación de valores de ese niño, de ese adolescente, de ese niño de 13 años, son los padres, es el entorno familiar, es el entorno social. Y yo miro al entorno familiar que rodea a ese niño y no es precisamente modélico, porque es una familia con distorsión, es una familia donde no hay normas, donde no hay responsabilidad, donde no se transmiten valores ni éticos ni morales. Cuando salgo a la calle y veo esa sociedad que rodea a ese joven, a ese adolescente, y la veo también carente de valores éticos y morales, entonces vuelvo al principio. ¿Cómo es posible que ese adolescente reciba unos apoyos eficaces y positivos cuando en la familia y en el entorno no se practica? Nosotros tenemos que hacer un análisis también de las causas, ver qué factores de riesgo, qué factores de protección tenemos. Antes las familias tenían 4 hijos, del mismo padre, de la misma madre. Y los hermanos se cuidaban. Darwin decía que las camadas
grandes requieren menos cuidados, las camadas pequeñas. Es que ahora las familias tienen un hijo, se separan, por lo tanto es medio hijo, son medio hermanos. Entonces, hay que entender que todo ese tipo de causas, es decir, son las que tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Tenemos una incidencia del 14% aquí de población inmigrante. Son factores que son los que realmente hay que contemplar, que son los que educan realmente a las familias. Pero no es lo mismo una familia de una sola persona, de solo un hijo, y encima a medias, porque se separa y es medio hijo, para hacerlo, que las que teníamos antes. Éramos 4 hermanos y entre nosotros, pues de alguna manera, pues siempre había más control. Pero no tenemos más problemas de drogas que antes. Entonces, la prevención, yo no tengo claro que se tenga que hacer. Lo que hay que hacer es la educación, la actividad física, pero no tenemos que hacer nada específico de prevención. Lo que tenemos que hacer es que haya más cultura, más educación, más gimnasios, más teatro, más iglesias, más mezquitas, más cosas, y no más bares, más discotecas. Lo que tendríamos que hacer es invertir realmente en salud. Qué poco dinero se gastan los ayuntamientos en salud. Qué poco sirve el concejal de salud en los pueblos. Las discotecas no son malas, porque bailar es muy bueno, ¿eh? Las discotecas Lo por la malo noche, es si el no hay alcohol. No, es Lo que malo es el bailar alcohol por y la las drogas. noche... No, se puede bailar por la tarde. Es que hay que bailar. Pueden tener Pero es que el horario. baile, realmente una cosa es el ocio cultural y el otro es el ocio perverso. Yo cuando Sí, hablo eso de es. discotecas, hablo donde realmente en ese vorágine con poca luz, con mucha historia, Eso con es. muchas luces que realmente inciten al cerebro a drogarse Mucho y con, ruido y poca música. y con una Sí. música metálica que realmente Eso lo es. que permite es acompasarlo con el uso de metanfetamina, cualquier historia. Nadie en una discoteca pide un licor 43. Ni en una discoteca bebe una bebida bichicatalán. Entonces, ahí vamos a fomentar el que realmente se beban drogas para bajar el nivel de conciencia y seguir bebiendo más, con lo cual no se aprende. El problema es que cuando una persona bebe, todo lo que ha hecho no se graba. Entonces, discotecas, no puede ser que donde hay más discotecas de Europa y más bares, en la región de Murcia, de toda Europa. O donde hay más salas de juego de toda España, es en Murcia. Pues si tenemos el mayor número de bares y el mayor número de salas de juego, pues tendremos el mayor número de ludópatas y el mayor número de alcohólicos. Porque si tuviéramos el mayor número de concesionarios de carros, pues tendríamos... Es la oferta que hay que regular. Entonces, si tenemos escuelas que las cerramos los fines de semana, bibliotecas, es decir, una tasa muy pequeña, es decir, nos ganarán siempre los centros de ocio perverso, aunque se baile. Entonces, hoy por hoy, tiene que ver la prevención. No hace falta, si tuviéramos una sociedad madura, una estructura donde realmente estuviera municipalizada la salud. Cuando decimos municipalizar la salud es los ayuntamientos tienen la potestad de garantizar la salud de sus ciudadanos y el mejor ministro de salud que tenemos en este país son los alcaldes de los pueblos, que debieran de ejercer sobre la base de que tienen que conseguir que tengan los ciudadanos más sanos los de su pueblo. Y al final tenemos los más divertidos, los más entretenidos, los más lo que sea, en una serie de fiestas que me da la sensación que no aumentan el PIB cultural, la inteligencia colectiva y sobre todo el nivel de salud. ¿Qué prevención haya que hacer? Yo creo que ese es el fracaso de un sistema social, de un sistema educativo, que tenemos que prevenir una enfermedad cuando no ha venido. Vamos a atacarla. Vamos a intentar que haya más cultura, más pintura, más baile, más actividades al aire libre.
porque entonces nos ahorraremos todo el tema de la prevención de las charlas y de un montón de historias que se puedan hacer. Digo, municipalizar la salud es que los concejales, los alcaldes hagan salud, porque si se hace salud es más fácil que llegue la salud. Si es de los médicos que estamos en los hospitales, ya nos llegan los enfermos. Exacto. Porque salud poco podemos hacer desde un hospital. Bueno, Hay un caso curiosísimo que tiene que ver con esto, pero a lo mejor hago un cambio demasiado, pero hay un caso curiosísimo que me gustaría saber si alguien sabe la razón, porque yo no la sé. Si alguno tenéis la mala costumbre, yo la tengo y así lo confieso, yo soy drogadicto, yo veo las 7, padre mío, me confieso que veo las 7, los noticiarios de las 7, bien, por saber más que nada qué puñeta ocurre aquí y qué se amasa. Es raro el día, si alguien lo ve, es raro el día que en esos noticiarios no se despacha, porque también somos el primer productor de Europa de María y demás. Murcia. Bueno, siempre, ya sabes que es raro el día que pues se ha desmantelado un esto de hachís, no sé dónde, se ha desmantelado un esto de María, no sé dónde, todos los santos días. Todavía estoy por ver que en los periódicos de esta región, sea La Verdad, sea La Opinión, sea algún otro si es que existe, recoja un solo caso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está silenciando lo que está ocurriendo? ¿Existe un pacto de silencio? ¿Por qué uno los destapa a todos, que parece que está exagerando, y los otros aquí no ocurre absolutamente nada? Es como si tuviéramos, por un lado, una bocina que no para, todos los santos días la policía interviniendo plantaciones de droga, y sin embargo el resto es como si le hubieran pasado una nota diciendo vamos a ver. De esto no se habla. Miguel, yo no lo sé si... Yo no lo sé. Y yo como tampoco lo sé, pero yo puedo pensar y puedo equivocarme. Y de hecho digo, bueno, tú sabes que siempre cuando hemos hablado, tanto aquí como fuera, la idea de Murcia es crear una comunidad de servicios, una comunidad de bares. Vivimos... No, en Murcia, España entera. Y queremos, bueno, España entera, bueno, y si no Murcia y Madrid, por poner dos casos más concretos, donde la libertad es tomarse una caña. Y por eso tenemos libertad y nos vamos a los bares. ¿Y qué pasa? Pues que esa gente que no se preocupa lo más mínimo nuestros políticos que no se preocupan lo más mínimo por la salud, sí que se preocupan por los bares, obtener votos, y sacan mayoría, que es lo más triste. En este pueblo, que yo no soy de este pueblo, pero vivo muchos años aquí, la gente me dice, ¿tú es que eres de Torre Pacheco? Digo, no, yo nací en Lorca, soy de Lorca y vivo en Torre Pacheco. Aunque debería de aplicarme el dicho eso, que la vaca no es de donde nace, sino de donde pace. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo también me he dedicado a la enseñanza muchísimos años, 36 años en concreto, y cuando yo venía aquí, a mis alumnos, cuando llegaban las fiestas de Torre Pacheco, primer punto, el famoso chupinazo. Sé que me van a criticar. Aquí el chupinazo es poco menos que, bueno, que ha venido Jesucristo y a la tierra, el segundo advenimiento, y estamos, la gente en la plaza, concejales que han pasado, ya no están, concejales de cultura y de deporte, no voy a decir nombres, y de festejo, que hay concejal de festejo, que, Torre Pacheco, a beber, que es el chupinazo. ¿Cómo que a beber? ¿Cómo que a beber? A los padres y a mis alumnos yo les decía, señores, mañana es fiesta. O sea, son fiestas de Pacheco, pero empieza por la tarde. A las 8 de la mañana tenemos clase. Yo vivo en Pacheco y me acuesto tarde, pero el que vale para la juerga tiene que valer para trabajar. A las 8 de la mañana yo tengo clase y los alumnos aquí. Y al que no venga lo llamo a casa. Se ha dado las circunstancias que he llamado a casa de aquellos alumnos que no venían. Respuesta de los padres, si estamos en fiestas. ¿Cómo que estamos en fiestas, señora?
Digo señora porque entonces era señora porque el padre estaba trabajando. ¿Cómo que estamos en fiesta? Mire usted, fiesta para mí también es, pero hay que ser responsable. ¿Y usted tiene algún control sobre su hijo cuando se va a la peña? Cuando sale con un coma etílico. No, lo soltamos en las peñas y eso no vende. En Murcia lo que vende es que queremos vender fuera una imagen idílica de que Murcia tenemos buena temperatura, tenemos el Mar Menor, que está hecho una mierda, con perdón por la palabra, pero es que es así. Tenemos un puñado de cosas que no funcionan bien y sin embargo queremos vender fuera que esto es un paraíso. Y no lo es. Y a lo mejor por eso, Miguel, a lo mejor por eso, todos esos decomisos de drogas que no se publicitan, porque no interesa. No interesa. Porque esto tiene que ser un paraíso idílico. Y a lo mejor no interesa. Puede ser. Igual que se fomenta de alguna forma y se permite pues el consumo de tabaco porque está cargado de impuestos, como ha dicho Juan. El alcohol pues está cargado de impuestos. Somos fariseos. Hoy está prohibida la publicidad del alcohol y del tabaco en los deportes porque lo ve mucha gente. Vale. Pero luego tú vas y está el tabaco y el alcohol a un precio irrisorio que lo puedes comprar. Bueno, ahora ya el tabaco ya es otra cosa. Pero el alcohol es muy asequible. Sí, te ponen la cosa de los 18 años. Va el que tiene el carnet de 18 años, saca las botellas de alcohol espirituoso, como decía un compañero nuestro el otro día, de 40 grados para arriba, se compra el alcohol legal con sus 18 años y fuera está la parva de amigos de menos de 18 esperando como críos, así como los pollicos en el nido, esperando a que venga la madre para que le eche el alcohol en la boca. Y tenemos, en fin, es la hipocresía. Eso, fariseísmo puro y duro, desde mi punto de vista. Y que conste que por lo que estabais hablando, ya con esto yo termino. Es decir, yo he sido fumador desde muy joven. Yo empecé siendo monaguillo en Lorca y fumador. Nos íbamos al Puente de Hierro de Lorca a fumarnos los cigarros. Si fuiste monaguillo, fuiste bebedor también. También fui en Lágrima Christi. Yo fui monaguillo. En Lágrima Christi que estaba bueno. Y empezamos muy pronto. Y he sido 37 años fumador. Y me lo dejé, voy a decir, con un programa que vi por internet, bendito internet, de la Universidad de San Francisco, que era un programa simplemente con refuerzo positivo. No tenía que tomar nada, ni tenía entrevistas personales, y conseguí dejarme el tabaco en 15 días, de fumarme casi 3 paquetes. Sí, bueno. Quería decir que como no hay dos enfermos que sean iguales, y como no hay dos adicciones que sean iguales, de 3 personas que hemos ido y nos declaramos fumadores, pues cada uno ha tenido un desarrollo y un tratamiento distinto. Yo, para dejar de fumar, que fui fumador hasta el punto de 3 paquetes todos los días, yo necesité ayuda médica, porque por mí mismo, con la ayuda básica, fui incapaz de dejar de fumar. Entonces yo me confieso, y me confieso que yo voy a ser fumador toda la vida. De hecho, como curiosidad, a Miguel, en nuestros cafés en alguna ocasión se lo he comentado, que yo tengo una llave en mi mesita de noche que puede abrir el cajón donde tengo 5 cartones de tabaco. Y que justo cuando yo quiera, y la llave la tengo a la vista, pues puedo abrirla y recuperar. De fumar ese, que estará ya seco y malísimo y te sentará tan mal. Ahora me molesta que mucho. Así no querrás. Pero bueno, retomando el tema de las adicciones, hay un aspecto, Juan, que a mí me tiene un poco desconcertado. Los factores que desencadenan o que llevan a la adicción son multifactoriales. Influye, como hemos dicho, la biología genética, la psicología y la sociedad. El entorno familiar. Entonces, quizá, y es un poco la duda que tengo, no sé si para que la sociedad en conjunto no estigmaticemos tanto la drogadicción o las adicciones, quiero que tú nos des tu opinión de que, como es multifactorial, ¿hasta qué punto
una adicción es voluntaria o involuntaria. Antes de contestarle, voy a dar un dato, primero porque viene a cuento, ¿no? Y segundo porque todos lo hemos tocado, de que hemos sido, no hemos confesado. Y también porque al principio Juan lo ha señalado. Vamos, y es que parece ser que gracias a Dios se detectan hábitos más saludables. Yo puedo decir, lo analizo en 3 generaciones. Mi generación y de mi mujer, los dos hemos sido fumadores, las de mis hijos, 3 hijos, y ahora las de mis nietos. Y he detectado lo siguiente. Yo me dejé el hábito de fumar, pues 50 largo, tirando para 60. Y también porque el médico del corazón me dijo, macho, bien, y me lo dejé. Mi mujer también, ya tarde, a última hora. Mis hijos, ya sobre los 40, uno antes, otros después, empezaron a dejarse, se dejaron el tabaco. Y ahora noto mis nietos, los nietos mayores, los que tengo en la universidad, evidentemente, que esos ya tienen 20, 25, 20 y tal, 30, 20, 30, que ya se están planteando dejarse el tabaco y ya están haciendo intentos de dejarse el tabaco. O sea, eso va para abajo. E incluso muchos no fuman, tal y como ahora ha ya dicho puedo Juan, contestarle a Antonio. afortunadamente. Sí, tenemos 3 minutos. Tenemos 3 minutos. Ya me han hecho la señal. A ver, el acto de fumar no es voluntario. Pero porque el libre albedrío en el cerebro no existe, en el sentido de que estamos condicionados por las recompensas psicológicas. Lo que tenemos que entender primero, que la capacidad de decidir y elegir de las personas no existe, porque hay muchos condicionantes. No es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser pobre que rico, no es lo mismo tener estudios que no tener estudios, pero la adicción es algo muy democrático, afecta a todo el mundo y a todas las clases sociales. Lo que cambia es la capacidad que tenemos de salir de esta situación. Qué pocos obreros de la construcción y marineros tenemos en esta mesa, es decir, en el sentido de que esos no dejan de fumar cuando están en ciertos trabajos penosos, porque el tabaco es un doping cuando se utiliza en la gente joven para subir la dopamina, es un doping que se utiliza en la obra, es un doping, es decir, porque el cerebro necesita vitaminas, y es una vitamina, y las vitaminas enganchan, y el danacol engancha cuando sabemos que no sirve absolutamente para nada, y el omega 3 y el omega 6 lo toma la gente y cuando tiene algún tipo de problema o de histeria le desaparece el omega 3. ¿Por qué? Porque tenemos una gran presión del mercado y nos dice Marlboro y nos dice lo que sea, y nos dice Lucky Luke en los dibujos animados, porque somos presa realmente del mercado y del marketing. No es un acto voluntario porque tanta influencia externa que tenemos nos condiciona. Si tuviéramos 25 mezquitas y solamente una iglesia católica, evidentemente todos seríamos musulmanes. Es cuestión porque te salta una, te salta dos, pero cuando llevas ya 25 al final caes. ¿Por qué? Porque en algunas de ellas habrá un feeling realmente con ese Dios. Entonces, a la pregunta que me dices, ¿es libre el individuo de decidir fumar o no, drogarse o no? No. ¿Es libre de poder salir? Sí. Entonces, solución hay, pero caer, uno tiene que caer. Y caerá pues porque el cerebro está hecho para drogarse. Es decir, está hecho para tener recompensas psicológicas. Cuando una persona fuma y bebe, se encuentra bien, pero tiene que saber los límites. El alcohol está relacionado con 60 enfermedades y sabemos de que si no se bebiera, tendríamos un 30% menos de cáncer. Incluso en el cáncer de mama, que está aumentando porque ahora las mujeres fuman más que los hombres.
Antes la incidencia era más baja. El mayor factor que en estos momentos estamos viendo es primero la contaminación y luego el tabaco. Pero es que el tabaco es una especie de contaminación pequeña que hacemos nosotros para poderlo hacer. Si quitáramos el alcohol y las drogas, pues evidentemente tendríamos que dedicar a otro tipo de cosas, pero no es involuntario. Por eso en la inmadurez, por eso es muy difícil hacerse alcohólico o drogadicto después de los 25 años, porque ya de alguna manera controlamos ciertas variables externas. Una criatura de 13 años y medio, evidentemente, es un ser que no tiene capacidad de decidir y elegir. Bien. Bueno, hemos llegado al final para mí ha sido una charla magnífica, enriquecedora, pero tenemos que terminar. Darte las gracias, Juan, porque ha sido para mí muy ilustrativa. No, y a vosotros porque estar con tantos ex drogadictos como vosotros. Con lo cual, felices. Felices, que las contamos todavía. Pero que la buena noticia es que se puede salir, se debe de salir, sí, y que no es una enfermedad crónica, porque si uno se lo deja, como estas 4 personas que están aquí, no es crónico. No es crónico. No es crónico. Bueno, y yo simplemente sí me gustaría decir que, puesto que tú has apuntado el tema de la educación, que me parece básico y fundamental que se rediseñen los planes de estudio y se contemple lo que fomentamos, lo que él ha dicho, en los niños y en los adolescentes. Centrarse en los alumnos y no, como tú has dicho, en los currículos, en el alumno, en la persona. Y dejar de ser hipócritas. Sí. Bueno. A mí se me ocurre que, bueno, yo a Juan no le tengo que agradecer nada porque no me lo iba a tomar. El agradecimiento me lo iba a devolver, no le agradezco nada. Somos así, pero sí me hubiera gustado, ya lo veremos, saber si se ha hecho o si se va a hacer alguna pirámide, algún estudio sobre la pirámide social que existe en la drogadicción, todo tipo de droga, y pirámide de edad. O sea, en qué esas dos pirámides se da más el efecto de drogadicción. Y cuando hablo de droga, hablo de cualquier tipo de droga. Y de relación con las drogas, que igual no consumes pero vendes. Exactamente. O sea, tiene que haber algunos estudios hechos, y si no, seguro que se están haciendo, que esas dos pirámides nos digan y nos indican de momento y hoy por hoy en la actualidad por dónde van los tiros. Y ya nada más que queda tú y luego ya Juan que cierre. Únicamente agradecerte la participación en el programa, porque personalmente para mí ha sido de una ayuda y de una claridad extraordinaria. Y nada más, yo creo que fundamentalmente ya ha quedado todo dicho. Bueno, cierra tú, Juan, te cabe el honor. A ver, si lo más importante es que tengamos en cuenta que 1 de cada 4 personas está muy contenta con su salud mental. Es decir, que 3 de cada 4 personas no está contenta con su salud mental. Que para nosotros la salud mental, de alguna manera, es la felicidad y el bienestar. Es decir, que realmente se deben, que son valores muy facilitos de conseguir, que la prevención no es bailar, hacer deporte o estudiar, sino la prevención es aumentar el tiempo que los padres dedicamos a los hijos, aumentar ese factor tiempo. Sabemos de que solamente con que se incremente 1 hora más a la semana el contacto de los padres con los hijos y 1 hora más el contacto con la naturaleza, es decir, estar al aire libre, respirar aire, pero con aire, oír sonidos, pero sonidos de la naturaleza, ver, escuchar un río, escuchar el mar de verdad. Es decir, me decía el compañero que se están cargando al Mar Menor. El Mar Menor no se puede cargar. El Mar Menor se está quejando. Entonces, porque no somos capaces de ir más al Mar Menor, porque hemos abandonado completamente el ir a la naturaleza. Es que ya no vamos al Mar Menor.
hemos estado de espaldas a la naturaleza toda la vida porque hemos puesto Vamos a los bares del Mar Menor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente con 1 hora a la semana de que los padres vayan con los hijos, porque antes por lo menos íbamos a misa y por lo menos estábamos con los padres, los hijos, nos veíamos, de hecho nos arreglábamos para ir a misa con los padres, íbamos juntos, era un coñazo, es decir, pero que realmente esa historia caló. Yo no me acuerdo de muchas cosas que estudié en la carrera, pero el Padre Nuestro me acuerdo y tengo que decir que no voy a misa hace millones de años. Pero que esa hora que realmente yo iba con mi padre el domingo por la mañana a misa de 12, y ese rato de domingo que yo me iba con él a la finca que tenía en Jumilla, ya que mi contertulio es de Lorca, es decir, yo tengo que decir que he vivido en Jumilla, soy de Jumilla por mi padre. Ese rato de que uno pasea con un padre por un campo, ahora no lo haría, pero se queda grabado de alguna manera en el cerebro ese domingo, que por la mañana íbamos a misa a las 12 y por la tarde íbamos a la finca que tenía en Jumilla. Entonces, recordar realmente esas experiencias que hemos tenido los padres hacia los hijos es ilusionar a nuestros hijos, volver a ganarnos realmente lo que hemos perdido. Es que no somos interesantes para nuestros hijos y cuando lo hacemos para joderlos o reñirlos. Entonces, 2 horas solamente le pido a los padres, uno espiritual y otro ecológico, porque hemos perdido la esencia ecológica y la esencia de la espiritualidad. Y esos son los 2 valores que valen más que cualquier charla, cualquier prevención y cualquier historia que con dinero ponemos en marcha mecanismos de prevención de dudosa eficacia que no sirven para nada. Y lo que sirve es 1 hora espiritual y 1 hora de ecología. Y ya está. Y muchas gracias a todos, sobre todo a María José, que de alguna manera es grato que mujeres estén con nosotros debatiendo esta historia. Gracias a todos. Y a ti.